Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Estamos estudiando la misión de Jesús y quisiera iniciar este tiempo reflexionando sobre lo que ya ha leído nuestro hermano. ¿A quién de nosotros nos gusta la música? La música ayuda mucho. La Biblia nos dice que el rey David utilizaba la música para calmar el corazón de un rey atormentado. Cada uno tiene sus propios gustos musicales. A algunos les gustará Frank Sinatra con su canción A Mi Manera, ¿no? Que no lo voy a decir en inglés porque sería una vergüenza. Pero también tenemos a Rafael de España cantando aquello. Y no solo cantando, sino interpretando como lo hace también, ¿no? Con su cara, sus expresiones. O algunas mujeres latinoamericanas que cantaron esta canción. Con mi señora siempre comentamos que esta canción es muy linda. Sin embargo, no es a nuestra manera. Es a la manera de Dios, a la manera de Jesús. Entonces la melodía es muy linda, pero hay cosas que usted y yo tenemos que ir revisando. ¿Cómo vamos a vivir la vida? Estamos hablando de enviados a la luz de Juan, capítulo 20, verso 21. Y queremos ir aprendiendo algunas cosas. Y fíjese que estos estudios han tenido dos dimensiones. La dimensión personal y la dimensión misional, que es hacia afuera. Y hemos estado mirando varios temas. Hemos hablado de que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús predica, que Jesús da libertad. Y cuando decimos que es de dos formas, cuando estamos hablando de lo personal, estamos diciendo que nos impacta a nosotros primero. Que cuando hablamos de que Jesús sana, que podamos ser sanos por el Señor. En todas las áreas de nuestra vida, partiendo por nosotros. Si decimos que Jesús salva, sentir la salvación de Él en nuestra vida y vivir esa salvación. Si decimos que Jesús da libertad, sentirnos libres de todo lo que nos puede atar. Esa es la dimensión personal. Pero la dimensión hacia afuera es que si decimos que Jesús salva, trabajar por la salvación de los demás. Que si decimos que Jesús sana, ser nosotros parte del accionar de Dios en la sanidad de otros. Si decimos que Jesús alimenta, nosotros ser parte de esa solución, ¿no? Se fija que es en lo personal, pero también es hacia afuera, en lo misional. Vamos trabajando esas ideas. Y fíjense que los temas que hemos hablado son de dar libertad, de dar salvación, de predicar, de entregar sanidad. Sin embargo, el tema que hoy día nos toca revisar podría ser un poco antipopular. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a hablar de que Jesús se sacrifica. Y en los textos que vamos a revisar tenemos que mirar que muchas veces los discípulos entendían o intentaban hacer el ejercicio de saber que había que sacrificarse. Pero una cosa es saberlo en lo intelectual y otra es tratar de vivirlo. Y para ellos tenía que ser un ejercicio primero personal de cómo nosotros vamos a entender estas lecciones en el intelecto, pero también llevarlas al corazón. ¿Cómo nosotros vamos a vivir y decir, ok, si Jesús se sacrifica, ¿qué con nosotros? Porque no queremos solo repetir a cosas y hacerlas porque sí, sino queremos saber por qué se hacen.
y estar muy vinculados con su palabra, que ella nos guíe y nos ayude. Ustedes conocerán una historia antigua de una granja, en que el granjero tenía bastantes problemas, estaba bastante estresado y estaban conversando los animales. Entonces, la gallina, que era bastante astuta, le propuso al cerdo hacerle un buen desayuno a su granjero. Y el cerdo escuchaba, pero no estaba tan compenetrado en todo, y le dijo: ¿y qué sugieres? Sugiero que le hagamos un buen desayuno. ¿Y cuál es el menú? Le dijo: yo sugiero que hagamos huevos con tocino, le dijo la gallina. Y ella le dijo: yo pongo los huevos. Y el cerdo dijo: es gay, a mí me queda el tocino. Sin embargo, nunca se dio cuenta de la decisión que estaba tomando. Y pareciera ser que es así en nuestra vida. Pareciera ser que este discurso tan antipopular de ver que Jesús se sacrifica y que nos manda a nosotros en la misión a sacrificarnos, nos cuesta un poco. Cuando miramos y vemos que en el Antiguo Testamento empieza el plan de Dios a actuar sobre el pueblo, empezamos a darnos cuenta que el mensaje era harto distinto a lo que las sociedades de aquel tiempo proponían. ¿Qué era lo que proponían? Desde algunas deidades que seguían, proponían que el hombre era el que tenía que hacer el sacrificio. Incluso a veces hasta había sacrificios de niños para aplacar la ira de los dioses. Era el hombre en que en algún momento, bajo algunas mitologías, tenía que subir para ser casi un semidios por un sacrificio que el hombre hacía. Pero fíjense que desde la fe, desde la propuesta de Jesús, esto es al revés. Miren la diferencia. La fe que vivimos es distinta y totalmente distinta. ¿Por qué? Porque la fe propuesta por Jesús en su palabra es que es el mismo Dios que se hace hombre y que toma el sacrificio. Fíjense que no es el hombre que sube, es Dios que baja. Es el mismo Dios el sacrificio total. Y eso nos hace repensar cómo vamos a vivir la misión. Nos hace repensar cuál es el sacrificio. Dios mismo es el sacrificio en su Hijo Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 7 dice: Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló aún más, siendo obediente hasta muerte y muerte en cruz. Es el hombre que baja. Es Dios que baja y se hace hombre. Fíjese que es interesante aquello. Ese es el camino propuesto. Ese es el camino desde la Escritura, que es Dios que manda a su Hijo por el sacrificio de todos nosotros. Si Él nos pide que nos sacrifiquemos, es porque Él se sacrificó primero. Y fíjense que es interesante, porque cuando miramos la sociedad hoy día vemos una sociedad que la palabra sacrificio la quiere sacar. Fíjense que cuando algunos quieren estudiar y empiezan a buscar qué estudiar, ¿sabe cuál es el filtro? Que no tenga matemáticas, dicen. Que sea fácil y que ojalá gane harta plata. Porque pareciera ser que el sacrificio está fuera de la ecuación. Cuando vamos a tomar algunas decisiones en una sociedad que fomenta el individualismo, en una sociedad en que lo que nos importa es lo que le pasa solo a los nuestros, en una sociedad en que el reconocimiento público es lo que mucha gente buscan, en que está el empoderamiento personal. En una sociedad que es altamente hedonista y que busca el placer por el placer. En esa sociedad la palabra sacrificio queda un poco afuera.
Incluso nosotros siendo creyentes, ¿en cuántas ocasiones, queridos hermanos, les facilitamos tanto la vida a nuestros hijos? Era impensado para algunos que tuvieran furgón para ir al colegio. Eran impensadas algunas cosas que tienen los nuestros hoy día y damos gracias a Dios por eso. Pero ¿y el sacrificio? ¿Dónde lo vamos a dejar cuando en algunas ocasiones un hijo no tiene una tarea hecha y uno corre en la madrugada para hacerlo? ¿Les ha pasado? Dice, ¿y para cuándo es este material? Para mañana. Y uno corre para buscar todo, en vez de en algún momento decir, bueno, si no lo tienes, la consecuencia va a ser que te saques una mala nota. En una sociedad en que a veces cuando las personas se equivocan, uno siempre como que quiere responsabilizar al otro. Escuchamos a nuestros niños decir, no la profesora, sino la profesora adulta. Dice, me sacó un 3. Pero cuando ellos se sacan un 7, ¿qué dicen? Me saqué un 7. Pareciera ser que esta sociedad nos promueve esto. Sin embargo, nosotros queremos decir con mucha fuerza que ante el individualismo, desde el sacrificio y desde la fe, nosotros decimos con mucha fuerza que creemos en la comunidad de fe. Que creemos que hay que llorar con los que lloran y que hay que reír con los que ríen. Ante el reconocimiento personal, lo único que queremos es que de nosotros se vea a Cristo. Y que lo que tú y yo podamos proyectar es a Cristo en la vida. Ante una sociedad que a veces se aleja tanto de los valores cristianos, nosotros vemos que el Señor de una u otra forma se las arregla para que se vea a Cristo. ¿Recuerdan las Olimpiadas París? ¿Cómo iniciaron? Pero ¿recuerdan algunos atletas creyentes que cuando sacaron sus medallas de oro reconocieron a Cristo en medio de ellos? Les estaba prohibido hacer eso. Sin embargo, una brasileña, Rebeca Andrade, llega a la meta, dobla sus rodillas y levanta sus manos, diciendo que lo que hizo, lo hizo por el Señor. Ante una sociedad que quiere reconocer tantas cosas, el sacrificio y el empoderamiento personal es que veamos a Cristo y que en nuestras vidas se vea al Señor. Ese es una de las metas que queremos cumplir. Ante el empoderamiento personal, con todas las fuerzas podemos decir que nosotros promovemos el empoderamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que sea el Señor que hable por nosotros. Ante todas estas ideas de subir, de escalar, nosotros creemos que hay que bajar a los pies de Cristo y en Él poder encontrar la vida. Fíjense que los textos propuestos para hoy día son el capítulo 9 de Lucas, que vamos a ir viendo ahora. Va a salir proyectado a lo menos algunas ideas que quiero tratar de compartir. Capítulo 9 de Lucas, que empieza el capítulo 9, verso 1, que empieza con la idea de que Jesús manda a los discípulos a predicar. Y dice que ellos van y echan fuera demonios, libertan, que es curioso porque está casi toda la serie en estos capítulos. Dicen que dan libertad, predican, y cuando llegan donde Jesús, le empiezan a decir, Señor, mira todo lo que hicimos. Y Jesús, ¿sabe lo que hace? Los manda a un segundo nivel, que es la alimentación de los 5.000. Y desde la alimentación de los 5.000, ¿qué empiezan a hacer? Ellos creían como que ya habían avanzado tanto, ellos creían que podían enseñarle a Jesús a hacer el trabajo. Y Jesús les trae un desafío, alimenten a las multitudes. Y ellos ahí van a ir aprendiendo algunas cosas. Y después de esos textos sale que muere Juan el Bautista. Y después sale en el texto que Jesús les hace unas preguntas. Las preguntas que están
ya que las leyó nuestro hermano Marcos. ¿Quién creen? Le dice la gente que soy. Léalo en la casa porque al leer todo el pasaje se damos cuenta que ellos responden, la gente dice que eres Elías o uno de los profetas que murió. Y después, en algún momento cuando se dan cuenta que ha muerto Juan el Bautista, el gobernador de turno dice, pero anda otro, que parece que resucitó Juan el Bautista. Y ellos dicen, no, dicen que puede ser Elías o puede ser alguno de los profetas. Y es curioso porque en este texto sale 3 veces los nombres de Elías y alguno de los profetas. Y este capítulo termina con la transfiguración. Y en la transfiguración, ¿quién están? Elías y alguno de los profetas. Pero en todo eso, ¿cuál es la clave? La clave es que se le dice que es a Jesús al que tienen que oír. Y fíjense que es interesante revisar esto. ¿Por qué? Porque la transfiguración se muestra en vivo y en directo a quien tienen que oír. Y desde ese texto en particular, nosotros nos volcamos a 3 cosas que yo hoy día quisiera compartir, que es la base de este texto. Lo primero que quisiera decir es que cuando hablamos de sacrificio, queremos decir que Jesús nos manda a negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos es contracorriente. Ante la tiranía de los sentimientos, en que todo tiene que ser según nuestros propios sentimientos, en que lo que más válido es lo que yo siento, ante esa tiranía, al negarnos a nosotros mismos, usted y yo tenemos que hacer un ejercicio de fe. Y el ejercicio de fe es que usted y yo no tomaremos decisiones solo en base a nuestros sentimientos. En algunas ocasiones la Biblia nos manda a estar por sobre nuestros sentimientos. En algunas ocasiones usted y yo podríamos tener muy buenas razones para no querer perdonar. Pero la Biblia nos manda a perdonar. Y negarnos a nosotros mismos, ¿sabe lo que significa? Es que si el Señor dice que hay que perdonar, tú y yo tenemos que perdonar. A veces, perdonarnos a nosotros mismos. A veces, liberarnos nosotros de nuestras propias prisiones que tenemos. Entonces, negarnos a nosotros mismos significa que lo que yo siento no es tan importante a lo que su palabra dice sobre nuestra vida. Que usted y yo a veces sentimos dejar tirado algunas cosas, pero su palabra nos dice, sigue adelante, porque aquel que empezó la obra en ti y en mí, será fiel en completarla. Cuando tú y yo revisamos algunas prioridades y tenemos frases como quien habla, fíjese que esta frase la tengo yo, mientras estén bien mis hijos, todo está bien. Y tengo que revisarla, porque quiero que estén bien mis hijos. Pero ¿sabe? Tendré que revisar mis prioridades. Y queremos invitarnos a aquello. ¿Cuántas decisiones de nuestra vida pasan por lo económico? ¿Cuántas decisiones en que tú y yo tenemos que tomar pasan por lo económico? Y si bien es cierto, es importante, pero el Señor es el que quiere guiarnos para negarnos a nosotros mismos y que Él haga su obra en nosotros. En una sociedad que promueve lo fácil e instantáneo, la fe nos invita una y otra vez a caminar por el proceso, a caminar por el esfuerzo, a caminar por el sacrificio. Ese es el camino de la fe, en una sociedad en que como corremos tanto estamos cansados. ¿Les ha pasado que algunos quieren sacar vacaciones para descansar de las vacaciones? ¿Les ha pasado que en algún momento uno dice, oh, terminé mis vacaciones, pero llego más cansado? En una sociedad altamente cansada,
¿No será necesario reconciliarnos con el cansancio? ¿No será necesario revisar lo que la Escritura dice? Y sabe, hay un cansancio que es bueno. Si nos cansamos por las razones correctas. Si caminamos la segunda milla. Mire, ayer estuvimos con el grupo Ayecán en un hogar de ancianos. Al llegar fue un poco difícil porque veíamos como que sus caritas no tenían toda la alegría que necesitábamos. Al empezar a cantar, al empezar a adorar, uno de los ancianitos se paró y empezó a bailar. ¿Y sabe lo que nos dijo? Como que ahora me responden las piernas, dijo. Y quería seguir bailando. Estábamos terminando la actividad y una de las hermanas dijo, ¿saben? Ustedes nos vinieron a sacar del hoyo. Con esa frase, todo el cansancio que usted y yo podamos tener pueden ser renovadas. Quiero pedirnos y pedirnos de verdad a nosotros que no nos cansemos de hacer el bien. Quiero pedirles de verdad que no nos cansemos de luchar por las cosas correctas. Quiero pedirnos y pedirme a mí incluso que no nos cansemos de luchar por nuestros hijos. Que no nos cansemos de luchar por las cosas que creemos que son correctas desde la palabra. Ante una sociedad que nos dice que tiremos las cosas, nosotros vamos a creer que podemos seguir adelante en una sociedad tan exitista. Nosotros no vamos a caminar al éxito porque en el fracaso el Señor nos enseñará algo. Y eso es negarnos a nosotros mismos. ¿O no nos ha pasado que cuando estamos haciendo algunas cosas queremos contar solo lo mejor? ¿Y qué de las pérdidas que ustedes hemos tenido? ¿Cuánto nos han enseñado? Negarnos a nosotros mismos no es tirar un currículum de todo lo bueno, sino ver que en la vida usted y yo hemos fallado, pero el Señor nos ha levantado. Negarnos a nosotros mismos se trata de ir revisando lo que Dios quiere seguir haciendo en nosotros. Negarnos a nosotros mismos es entregar plena libertad. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, pero cuando nos negamos a nosotros mismos entendemos que no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestras capacidades, se trata de Dios. Negarnos a nosotros mismos es renunciar a nuestras fuerzas y hacerlo a la manera de Dios. Estuvimos en otro lado con Ayecán y miramos el diario Mural. Y en el diario Mural salía el presupuesto de la iglesia. Un presupuesto bajísimo, que no se podía hacer nada con lo que había ahí. Sin embargo, esa iglesia tenía y tiene un comedor para atender a los indigentes. Esa iglesia tenía actividades sociales extraordinarias y que si uno miraba el presupuesto no alcanzaba. Negarnos a nosotros mismos significa que la obra que queremos hacer es tan grande que no depende de nuestras fuerzas, ni de nuestra economía, ni de nuestras capacidades. Negarnos a nosotros mismos es entender que nosotros, tú y yo, tenemos que renunciar y que Dios haga la obra en nosotros. Eso es sacrificio. Ese es el sacrificio que el Señor quiere. Y debiéramos de preguntarnos, ¿a qué cosas tenemos que renunciar? No se ve bien esa imagen, pero dice algo así como, tantas veces le pedimos a Dios que nos salve, pero nosotros seguimos anclados a las cosas que nos hacen mal. Negar a nosotros mismos es renunciar a aquello que no nos deja salir. Y de eso se trata el sacrificio. Tenemos que decirlo. Tenemos que renunciar al pecado que nos atrapa. Y tenemos que nombrarlo. Se llama pecado. El sacrificio está en que nos entreguemos a Cristo y que hagamos una relectura de algunas cosas. En estos mismos textos, miren lo que dice, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que cree que la perdió por causa de mí, dice Jesús, éste la salvará. Entonces es un llamado
profundamente entender otra vez que se trata de Él y no de nosotros. Es entender claramente que si Jesús murió por nosotros, a nosotros no nos queda otra cosa que vivir para Él. Negarnos a nosotros mismos se trata de sacar lo que a ti y a mí nos cuesta para que Dios tome el control. Número 2, toma tu cruz. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice? Tome su cruz. Ahora, él ya había relatado que iba a padecer. Sin embargo, no es la cruz gloriosa, es la cruz, lo que llamaban algunos como el camino al patíbulum. ¿Qué quería decir eso? Que esa cruz a la que se está decidiendo no es todavía la cruz porque Jesús ha pasado, sino por la que va a pasar. Y tenía que cargar esa cruz, y dice que cuando la cargaba, todos los que iban blasfemaban contra él, todos los que iban se burlaban de él, todos los que iban encontraban y encarnecían a Jesús. Lo que quiere decir que esa cruz es el camino a una ejecución. Esa cruz que Jesús quiere que carguemos es la cruz que es el signo máximo de maldición para aquel entonces, donde iban los sediciosos, donde iban los que hacían revueltas, donde iban los asesinos. A esa cruz es la que Jesús se está tratando de referir. ¿Qué nos quiere decir algo? Que el verdadero discipulado tiene que ver con que estemos dispuestos a enfrentar el desprecio por nuestra fe. Que el verdadero discipulado tiene que ver con tomar la cruz de Él y seguir adelante. Fíjense qué bonito, algunos jóvenes de esta comunidad de fe de nuestra iglesia. Hace unos días atrás orábamos con algunos jovencitos porque ellos salen a evangelizar. Y salen solos. ¿Y dónde dicen? A la Universidad de Conce. Allá salen a evangelizar. Orábamos por ellos y ellos decían, enfrentamos situaciones difíciles, pero sabemos que esos desprecios son coronas para nuestro Señor. Y a veces nosotros, ¿cuánto nos complica, no? Sentirnos un poco cuestionados. ¿Les ha tocado hablar o vivir su fe en espacios donde no es tan fácil? Y como que de repente dice, ¡oh, qué retrógrado lo que tú! Y sentir que el Señor está ahí. Eso es tomar su cruz. ¿Cómo vamos a tomar nuestra cruz? Fíjese que cada vez que miramos a Jesús en algunas historias, nos manda a tomar algo. Toma la cruz, que ya sabemos el significado. Pero recuerdan otros hechos, Marcos capítulo 2, toma tu lecho y camina. ¿Lo recuerdan? Marcos capítulo 5, a ti te digo, Talita Cumi, toma tu cama, levántate y come. ¿Recuerdan el paralítico que está en el pozo? Dice, Señor, tantos años, pero viene el ángel y yo no alcanzo a llegar porque los otros son más rápidos. ¿Y qué le dice? Toma tu lecho. Es decir, la fe que promovemos nosotros de tomar nuestra cruz no es una fe escapista que quiere que las cosas que estamos viviendo no las vivamos. La fe que nos mueve Jesús es que aprendamos a hacer algunas cosas. ¿Recuerdan Mateo 11, 28 que dice? Que aprendamos a tomar el yugo a la manera de Él. ¿Y cómo nuestra carga? Dice que no la quita, que su carga se hace liviana. Entonces, el sacrificio implica tomar una carga, no evadirla, no hacer como no existe. Tomar nuestra cruz no es otra cosa que hacernos cargos de nuestra vida, que hacernos cargo de nuestros errores, y que ese peso no lo llevamos solos.
vamos con Dios. Él nos ayuda a tomar nuestra carga, negarnos, sacrificarnos y en ese sacrificio honrar a Jesús. Entonces, cuando estamos tomando nuestra cruz, estamos tomando nuestra vida como está, no como quisiéramos que estuviera. Y queremos tomarla a la manera de Dios. Entonces, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz, nos hacemos cargo de nuestra historia, pensemos en las cosas que quisiéramos que no estuvieran y les animemos a que las tomemos y caminemos con ellas. Y en el caminar con ellas, vamos a ver que el Señor está de nuestro lado y nos va a ayudar a salir adelante. Amigos y amigas, cuando miramos a tantos hermanos y hermanas que aunque la vida se les ha hecho difícil, siguen adelante. Aquí en nuestra comunidad de fe hay tantas historias de queridos hermanos que han sabido tomar su cruz y seguir adelante, que han sabido levantarse de las historias más tristes que podemos imaginar y que han podido honrar al Señor. Porque sabe, nosotros seguimos al Señor no por cómo nos vaya en la vida, sino porque queremos tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Tercera enseñanza y última, tengan fe. Dice, cada día y síganme. En muchas ocasiones luchamos con que la fe es un proceso. Eso es la fe, un proceso. Pero en muchas ocasiones luchamos con la idea de que la fe es un suceso y que una vez nomás tomamos algunas decisiones y pareciera ser que nunca más las fuéramos a tomar. Y quiero decir que nosotros cada día tenemos que convertirnos, que cada día tenemos que tomar su cruz y que tenemos que seguir al Señor en cada momento de la vida. Y fíjense que cuando lo hacemos así, la fe se empieza a hacer un poco más real en nuestra vida. Les comentaba que, y ustedes lo han podido ver en tantas historias, hace algunos años atrás me llamaron para que fuera a un hospital porque había una niñita de 1 año 2 meses que estaba falleciendo. Llegué tipo 6 de la mañana y esta niñita había fallecido hace como unos 10 minutos. Y entré a la sala y vi a sus 2 padres arrodillados con su niña levantada en brazos. Y no dije nada, porque mi corazón estaba que explotaba de tristeza. Pero escuchar a esa madre decir que su hija nunca había sido de ella, sino que era del Señor, y que la había levantado y le decía, vuelve a ti, Señor, y que lo único que le pedía era fuerzas para seguir adelante, hermano, me convertí de nuevo. Ante ver tanta fe de personas que siguen a Jesús, cualquiera sea la situación de vida que puedan tener. Tomar su cruz cada día significa que es válido, aunque tú te lo cuestiones, que cada vez que hay un retiro puedas pasar adelante y renovar tus fuerzas. A veces pareciera ser que eso lo vemos como, ¿y este otra vez? ¿Y este de nuevo? Pero necesitamos ir a Jesús cada día. Todos los días de nuestra vida queremos seguirle. No importa la situación que estemos viviendo. A veces Dios va a cumplir los anhelos más profundos de tu corazón. Y quiero pedirte que le sigas. Que no creas que es en tus méritos, es en los méritos de Jesús. Cuando estés en lo más alto, cuando el triunfo llegue a tu vida, ten la humildad suficiente para saber que se trata de Él y no de nosotros.
Pero cuando venga el día más difícil, cuando tú te hayas fallado a ti mismo, cuando no resultan las cosas, cuando tienes que negarte e ir a la Escritura y todos los sentimientos que quieres aflorar, pero tienen que ser gobernados por el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí, en esos momentos difíciles, recuerda que es cada día, que el fracaso va a ser la escuela que el Señor utilizará para mostrarte que se trata de Él y de su gloria. ¿Y qué queremos? Que el sacrificio sea parte de nuestra vida. Hermanos y hermanas queridas, seguir al Señor es difícil a veces, pero cada paso que queremos dar, lo queremos dar para su gloria y no queremos evaluar nuestra relación por Dios por cómo nos esté yendo en la vida. Queremos evaluar nuestra relación por Dios, por la cruz de Cristo, la que Él tomó, la que Él nos invitó a tomar antes de ir, pero la invitó a tomar porque Él la tomó y Él pagó el precio que estaba sobre nosotros y sobre sus llagas fuimos curados. Es por eso que queremos ser invitados a negarnos una y otra vez a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz en sacrificio testimonial de hermanos y hermanas que nos lo están pasando muy bien, pero su fe ha sido inquebrantable. Siguen adelante, porque cuando nos negamos, cuando tomamos nuestra cruz, cuando le seguimos cada día, la Biblia dice que tendremos galardón. Filipenses 2:7 no termina solo con la máxima humillación, termina con la gran exaltación. A ese nombre se doblará toda rodilla. Cuando tú y yo sacamos nuestras prioridades emocionales y lo ponemos a Él en primer lugar, ¿qué dice la Escritura en Mateo 6:33? Dice: busca primero el reino del Señor y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y nosotros decimos: bendita añadidura. Pensemos en esto y creamos que el Señor está de nuestro lado. Nos negamos a nosotros mismos. Tenemos como el sacrificio nuestra bandera de lucha. Tomamos nuestra cruz. Podemos decir: Señor, queremos orar para que pase lo que pase, mi corazón te siga buscando, mi corazón se siga encontrando en ti. Quiero invitarle a que podamos orar ahí donde está y creamos que el sacrificio es el camino que el Señor quiere utilizar para mostrarnos algo más de su gloria. Ahí donde está, pensemos si nos negamos tanto o son nuestras emociones las que nos guían para hacer todo. Pensemos qué dice su palabra sobre temas elementales como la reconciliación, el perdón, las nuevas oportunidades, y ver que Dios sigue trabajando en nosotros. Queremos tomar la cruz a la manera de Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Oramos a nuestro Señor. Tenga su oración ahí donde está. Y entreguemos lo difícil, porque la cruz significaba algo difícil. Pero después de pasar algo difícil llegó algo glorioso. El Señor no es deudor de nadie. El Señor cumple su propósito en nuestra vida. El Señor sigue haciendo su obra sobre nosotros. Señor, queremos darte gracias porque tomar nuestra cruz significa
que tendremos que pasar algunos dolores, que tendremos que sacrificarnos, pero nunca solos, siempre contigo. Y que queremos entregar lo más difícil, porque después de lo más difícil vendrá tu gloria sobre nosotros. Porque esa cruz, que era signo máximo de maldición, se convierte en signo máximo de bendición para nuestras generaciones. Oh, cuánto amamos esa cruz. Por eso ayúdanos, Señor, a tomar nuestra cruz, a hacernos cargo de nuestra historia, a no evadir desde la fe, porque la fe no es para evadir, sino para enfrentar con gracia tuya y para creer que tú puedes hacer la obra en nuestra familia, que tú puedes hacer la obra que es difícil para mí, pero para ti no. Porque no hay nada imposible para ti, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que se sacrifique, que nos esforcemos, pero no lo hacemos solos. Lo hacemos a través de tu Espíritu y en tu gracia. Señor, trae paz, trae consuelo, trae esperanza a los que a veces estamos tentados a tirar cosas, a los que a veces creemos que las fuerzas fallan. Ayúdanos a tomar la decisión cada día y seguirte en la vida. Y si tú nos enseñas un sendero a transitar, danos la fuerza para caminarlo en tu nombre. Danos las fuerzas para seguir en tu nombre y para creer que contigo somos más que vencedores. Señor, danos de tu paz, danos de tu fuerza para decir: a tu nombre sea toda gloria. Para decir que cualquiera que quiera seguirte, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y día a día te seguimos, porque sin ti, Señor, no vamos a ninguna parte, porque tú eres la estrella de la mañana para nosotros, tú eres el consuelo, tú eres el que nos señala un camino máximo a seguir, y en el sacrificio encontramos tu paz y fuerzas para seguir. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.